Listo, vamos a orar. Amado Dios, en esta noche te pedimos que nos hables a través de tu palabra, ministra nuestro corazón y ministra nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Bendícenos, bendícenos en este tiempo. Que seas tú hablando en nosotros. Que sea tu palabra trayendo esa consolación, esa fortaleza que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este tema Persistir, insistir y no desistir. Y está basado en el libro de, en el libro de Lucas, capítulo 18. Voy a leerlo en este momento. Lucas, capítulo 18. Me avisan cuando lo tengan. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había una vez un juez en cierta ciudad que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él en repetidas ocasiones para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante el tiempo, el, durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan esta lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo elegido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esto fue una parábola acerca de una viuda insistente, ¿sí? Una viuda que tenía una petición y el Señor Jesús usó esta parábola como ejemplo de que nuestra oración debía ser así, de manera persistente, de manera constante. Una oración que se mantuviera constante en el tiempo, porque muchas veces nosotros empezamos a pedirle a Dios cosas, empezamos a pedirle a Dios que intervenga, que haga un milagro, ya sea en el área financiera o en el área familiar, y queremos que Dios obre, queremos ver su poder, queremos ver ese milagro tan anhelado, queremos ver esa respuesta suplida, esa respuesta en nuestras vidas, esa petición respondida y por parte de Dios. Y como que insistimos en un momento, como que insistimos eh, durante cierto tiempo, pero como que pasa el tiempo y puede que nosotros nos cansemos, puede que nosotros dejemos de seguir insistiendo en esa petición, ¿sí? Como que bajamos la guardia, como que dejamos a un lado el seguir orando, que dejamos de creer, dejamos de orar y, y perdemos la fe, ¿sí? En estos días me he encontrado haciendo ejercicio. Entonces ustedes han visto cómo en las redes sociales he estado publicando algunas fotos, las cuales estaba haciendo ejercicio, he estado yendo a montar bicicleta, he ido a algunos lugares, a diferentes lugares, y recorrido diferentes rutas, he subido algunas montañas, algunas más fuertes que otras, algunas más difíciles que otras, y he ido con mi primo y con su grupo de amigos. Ellos ya estaban saliendo antes a montar bicicleta, entonces ya tenían como sus hábitos. Y cuando yo me incluí al grupo, vieron que yo era un poco diferente, ¿sí? Notaron que yo era un poco más competitivo, ¿sí? De lo que ellos están acostumbrados. A veces me iba muy adelante, a veces llegaba primero y a veces cuando íbamos en bajada, como que iba a mucha velocidad. ¿Mm? A tal punto de que en varias ocasiones mi primo me dijo, me gritaba desde atrás, Diego, vaya despacio. ¿Mm?
Y esto como que, esto de ir rápido, como que mi primo no, o sea, lo gritaba y lo decía varias veces lo dijo. ¿Sí? Y poco a poco empezó a calar en mi mente esto. Poco a poco empezó a calar en mi mente de que debía ir despacio, de que debía ir despacio cuando estuviese montando bicicleta, en especial cuando fuera a bajada. Debía cuidar de que la bicicleta no me cogiera ventaja y de que en un descuido de pronto me cayera. Él me contaba historias de cómo ciclistas en varias ocasiones, sobre todo bajando del aeropuerto hasta la casa, habían tenido accidentes y algunos habían muerto a causa de la velocidad que había cogido en la cicla. ¿Sí? Y de tanto que él me recalcó esto, de tanto que él me hizo énfasis en eso, pues eso le empieza a quedar uno en la mente. Una vez decidí ir al aeropuerto en bicicleta en subida. Era como la subida más fuerte, pero fui solo, ya no fui con ellos, sino decidí ir solo. Y entonces la subida pesada, pesadísima. Eso, mejor dicho, uno lo suda todo, le duele todo y llega súper cansado a ese lugar. Pero ya la bajada es mucho mejor. Uno se siente como que sí, con el menor esfuerzo, solo con el estar ahí y mantener el equilibrio, puede avanzar una gran distancia. Aún así, mientras iba en esa bajada, lo único que pensaba no era en la velocidad, no era en llegar rápido a la casa, sino lo que venía a mi mente era la imagen de mi primo diciéndome, Diego, cuidado, no vaya rápido. Y esto como que me llevó a adquirir como ese hábito de ser muy precavido, sobre todo en las bajadas, de ser muy precavido a la hora de descender, y más cuando estuviese solo, porque ya no iba a estar en equipo con alguien que estuviese como pendiente de cómo uno iba. Entonces, hay cosas que pueden calar en la mente de las personas con cierta persistencia, ¿sí? Con, con algo de determinación. Yo sé que muchos de nosotros fuimos criados por una familia hermosa, alguna familia imperfecta, pero hermosa, ¿sí? Tal vez algunos fuimos criados con una cultura rola o con una cultura santanderiana, una cultura costeña, y de acuerdo a eso cada uno adquirió ciertos hábitos. En algunos está muy recalcado el hábito de ser puntuales, en otros está muy recalcado el hábito del servicio en casa, ¿sí? Entonces son muy acomedidos o tienen el hábito de ser ordenados, ¿sí? Y todo eso fue alguien que les enseñó, que los instruyó y que decidió perseverar en ese hábito, ¿sí? En que se adquiriera ese hábito. ¿Y por qué hablo esto? ¿Sí? Porque a veces hasta llega un momento en que esa persistencia hasta puede llegar a rayar con la cantaleta, ¿cierto? Puede llegar a rayar con cierta molestia. Y esto fue la historia que leímos acerca de esta viuda pobre. ¿Sí? Cuenta la parábola en Lucas capítulo 18, cómo esta viuda, que ya por ser viuda, estaba en una condición de inferioridad. ¿Sí? Porque en esa época una viuda, una persona, una mujer que quedaba viuda y, y que no tuviese hijos, no tenía alguien que la mantuviera, ¿sí? Que estuviese al cuidado de ella. Las posesiones de su marido difunto no pasaban a la viuda, pasaban o a sus hijos, y si no habían hijos, pasaban a los hermanos del que había muerto. ¿Sí? A eh, las posesiones del marido que había muerto pasaban a los hermanos, a la familia, a los hijos, pasaba a una figura hombre, ¿sí? Pero no pasaba a la viuda. Entonces, por eso era una situación crítica para ella, ya por el estado de viudez. Y dice que ella, en su estado, empezó a pedir justicia al juez e iba donde un juez. Y dice, la Biblia solo especifica que era un juez injusto, pero si lo asociamos a nuestra realidad, podríamos asociarlo
a un juez que de pronto se dejaba comprar con sobornos, un juez tal vez contaminado por la corrupción, por, por los negocios ilícitos, ¿sí? Cosas que de pronto uno podría entender, ¿sí? Está asociado a cierto cartel, tal vez el cartel de la toga o algo así, ¿sí? Algo que de pronto nosotros podríamos entender, ¿sí? Así era este juez injusto. Entonces, no había, digamos que una expectativa muy alta en cuanto a que este juez hiciese justicia, a que este juez diera un veredicto justo, menos a una viuda que no tenía cómo pagarle, no tenía cómo, o sea, cómo recompensar el favor que le estuviese haciendo este juez, o mejor dicho, que cómo compensar aquel acto correcto que hiciese este juez. Entonces el juez no estaba interesado en brindarle justicia, pero ella, cuenta la Biblia, dice en el versículo 2 de Lucas capítulo 18, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudió a él en repetidas ocasiones a decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente dijo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia para que, porque me está agotando con sus constantes peticiones. En otra traducción dice, hasta que me, o sea, dice hasta que me vuelva loco, ¿sí? El hombre se estaba volviendo loco, loco, ¿sí? Se estaba irritando por la constante petición de esta mujer. Entonces, iba al despacho el juez y se encontraba a la mujer, a la viuda, en primer lugar. Tenía su hora de almuerzo, e iba a almorzar y se encontraba a esta viuda. En la tarde, a la hora del café, se encontraba a esta viuda. Aún cuando era de noche, este juez se encontraba a esta viuda. En todo momento se encontraba a la viuda. Yo creo que este juez hasta se iba a la cama a dormir y se soñaba con esta viuda pobre. ¿Sí? Se soñaba con esta viuda recalcándole y diciéndole, hazme justicia. El hombre se estaba volviendo loco. Yo creo que el man hasta cuando se mira en el espejo para asearse, para limpiarse, para alistarse, para salir a trabajar, no veía la figura de él, sino lo que veía era la figura de esta mujer pobre. Y ya lo estaba rayando tanta insistencia. Y muchas veces Dios lo que espera no es que pidamos cosas posibles, cosas alcanzables, ¿sí? Cosas razonables, ¿sí? Porque pensamos que el poder de Dios está limitado a una capacidad humana. Pensamos que Dios, hasta el mismo Dios tiene un límite en cuanto a las peticiones. Y muchas veces las peticiones que nosotros le hagamos, las oraciones que nosotros le hagamos, no se llevan a cumplir, no se llegan a hacer una realidad. No es porque Dios no pueda, no es porque Dios se haya quedado corto. Muchas veces es porque nosotros hemos dejado de orar, no hemos sido tal vez como esta viuda pobre, no hemos insistido y no hemos como perseverado en la oración hasta alcanzar eso que nosotros hemos deseado. Dice Efesios capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay algo por lo cual tú estás orando en este tiempo. Hay algo por lo cual tú has estado orando en este tiempo. Tal vez tú dices, desde el momento que inició la cuarentena, he estado orando por esta petición. Desde el momento en el cual recibí ese diagnóstico, he estado orando por eso. Desde que mi papá o mi mamá se fueron de la casa, he estado orando por esta petición. Y como que he orado constantemente, como que no he visto un cambio. Dios desea que tú perseveres en la oración. Dios desea que tú permanezcas firme en oración. Persistir en la oración y no darte por vencido no significa
que las oraciones sean unas oraciones repetitivas o que tengas que hacer algún espectáculo o algo extraño en la oración, no sé, algo como como darle cierto misticismo a la oración. No se trata de eso. La oración constante implica presentar continuamente peticiones ante Dios en nuestro diario vivir, confiando de que Él nos responderá, confiando de que Él responderá aquello que nosotros le pedimos. Efesios capítulo 11 habla y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando vivimos, cuando vivimos por fe, no debemos darnos por vencidos. Es posible que Dios no responda inmediatamente. Es posible que Dios no te responda en el momento que inicies a orar. Pero si esto sucede, ocurre por una razón. Ocurre porque Dios quiere formarte, o sea, a través de esa persistencia en la oración, a través de esa persistencia en tu devocional, a través de cada petición que tú le haces a Dios, Dios lo que desea es formar nuestro carácter, es formar nuestra fe y que podamos tener una esperanza juvenil. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura en la salvación y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. Es necesario que creas, es necesario que perseveres, es necesario que puedas experimentar como una oración que tú hagas a Dios se vuelve una oración eficaz. No se trata de lo que tú digas, porque puede ser que lo que tú digas sea como hablar con una persona común y corriente. El poder de la oración no está en aquella persona que ora. El poder de la oración está en aquel que escucha, en aquel que oye nuestras oraciones y en aquel que las responde. Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hebreos capítulo 13, versículo 35 dice, no pierdan el ánimo, pues el premio está delante. No perdamos el ánimo, no perdamos el ánimo, seamos como esta viuda. Seamos como esta mujer que decidió ser perseverante. Algunos la tildarían de que fue cantaletosa. Eso no lo dice la Biblia, pero uno podría empezar a imaginar una mujer que empieza, o un hombre también, ¿sí? Que empieza a perseverar y empieza a rayar también con la cantaleta, que puede llegar a matar un marrano a punta de cantaleta, pero por esa perseverancia logró lo que, lo que estaba pidiendo. ¿Qué tanto de lo que empezaste a pedir, a orarle a Dios a comienzo de año todavía estás orando? ¿Qué tanto de tu álbum de sueños que plasmaste en enero o en febrero de este año sigue estando vivo en tu corazón? O tal vez la pandemia, la cuarentena, llevó a que tú dijeras, no, sabes que este álbum de sueños más bien como para el otro año, más bien como que estás cogiendo tu álbum de sueños y dice 2020 y estás rayando, tachando y diciendo, no, esto es más bien para el 2021, porque tú dices, este año no fue, este año no se cumplió, este año no se me hizo el milagrito, este año como que eso no dio resultado en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a perseverar? ¿Vas a seguir perseverando en la oración? ¿O, o vas a hacer que tu álbum de sueños sea un libro más, aquello, a lo que está en tu biblioteca? Tú lo decides. Tú decides si decides perseverar en la oración como esta viuda o si decides hacerte un lado y ver que otros alcanzan a través de su devocional sus sueños, aquello que plasmaron en lo secreto. Haz de tu oración, haz de tu cuarto, haz de tu
habitación, de tu pieza, como lo llames, haz del lugar donde tú vives, donde tú descansas, tu cuarto de guerra. ¿Y qué es un cuarto de guerra? Es un cuarto de oración, un cuarto donde vas a orar, vas a buscar de Dios y vas a pedirle a Dios por aquellas palabras, esas promesas, aquellas peticiones que has tenido desde hace mucho tiempo. Vas a desenvolverlo. Te recomiendo este fin de semana, si tienes Netflix o alguna plataforma de video streaming, puedas ver una película llamada Cuarto de Guerra. Habla acerca de esto. Es una película que da ese mensaje, como a través de la oración se puede obtener grandes hazañas. Amén. No sé si Eli quiera compartir su mensaje en este momento y enlazarlo a este punto que quise tratar. Sí. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí me escuchas, Dieguito? Sí te Sí, escucho. te escuchamos. Sí. Sí Bueno, te escuchamos, pero mantén tu micrófono como tapabocas. ok. Bueno, queridos compañeros de célula, esta noche Dieguito pues me exhortó a que compartiera un mensaje muy bonito que yo tengo como palabra rema en mi vida. Desde la primera vez que Dios me lo mostró, se convirtió en algo súper importante para mí y es exactamente relacionado con lo que Diego nos está diciendo, con el poder de la oración. Primero les cuento como mi anécdota o cómo fue mi testimonio. Antes de yo ir a encuentro en la iglesia, pues estaba muy desorientada, estaba muy confundida, como que no hallaba el camino por el o no hallaba lo que necesitaba en ese momento para mi vida y no hallaba cómo estar mejor. Empecé a buscar a Dios y empecé a sentir que en algún punto no era suficiente simplemente buscarlo, ir a la iglesia o hablar con él, sino que empecé a sentir que no tenía sentido, que yo no entendía el por qué yo estaba haciendo las cosas. Y un día o sea, fue como muy duro para mí, llegué a mi casa y empecé a orar y a pedirle a Dios y le dije, Dios, por favor, muéstrame, dime, o sea, dime que esto que yo estoy haciendo tiene sentido, que lo que yo te estoy diciendo realmente tú lo estás escuchando, porque si yo no puedo saber que tú estás realmente escuchando esto, si yo no puedo saber que tú estás realmente conmigo, para mí no tiene sentido, yo no le hallaba sentido, para mí eran palabras vacías, como a veces cuando uno quiere orar, como que uno dice, pero yo para qué estoy orando, para qué estoy haciendo esto, si nada pasa, nadie me responde, siguen las cosas igual. Ese día, antes de yo ir al encuentro, ese día estaba muy mal, oré mucho, y tomé mi Biblia, tenía una Biblia sobre mi mesita de noche y la abrí y el pasaje que Dios me mostró fue el siguiente. Es Lucas 11 del 1 al 13 y dice lo siguiente. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Si les suena familiar, pues este es el Padre Nuestro. Después de eso dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirles que le preste 3 panes. Les dice, acaba de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no molestes a estas horas, la puerta ya está cerrada, mi familia y yo estamos acostados y no puedo ayudar. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta lo suficiente, él se levantará y le dará lo que necesita a su debido tiempo. Así les digo a ustedes, sigan pidiendo y recibirán lo que piden.
¿Me escuchan? Sí, pensé que era mi conexión que se No, había caído. fue la conexión de Eli. La conexión de Eli, se cayó la de ella. Oye, wow, tremendo, tremendo testimonio el que nos está dando Eliana. Y bueno, pues si quieren, esperen la contacto un momento. Esta palabra mía, rema, que está en Lucas 11, del 1 al 13, pues como les decía, inicia con el Padre Nuestro y después Jesús les cuenta una historia a sus discípulos. Voy a leerla nuevamente. Les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo después adentro les dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y les dará lo que necesiten. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en su lugar, le dará una serpiente? ¿O les pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces yo saqué de esta palabra tantas cosas, creo que cada vez que la leo es un nuevo aprendizaje para mí, cada vez que la estudio, cada vez que la analizo, cada vez que recuerdo que fue exactamente una respuesta de Dios para mí en el momento que más la necesitaba. Y me di cuenta que no era simplemente un momento en el que la necesitaba, sino que era la palabra más importante que Dios iba a darme y me va a dar en mi vida. Era la llave con la que yo iba a poder entrar a esa comunidad con Dios. Por eso lo que Dieguito nos decía hoy y complementado con esta palabra, la oración lo es todo. La oración es ese canal de conexión que tenemos con nuestro Dios, ese canal en el que sentimos que Él está con nosotros día a día, en el que sentimos que podemos hablarle, que podemos agradecerle, porque para mí una de las llaves más importantes, y la Biblia también lo dice, en Hechos 12, capítulo 28, que la acción de gracias es la llave más poderosa que tenemos para hablar con nuestro Dios. Sean buenas o sean malas las circunstancias, siempre debemos agradecer. Yo siempre le pido a Dios y siempre que empiezo mi oración lo hago adorando, agradeciendo, pidiendo perdón y luego sí pidiéndole mis peticiones. Es la forma en la que yo lo hago. Siento que cada persona tiene una forma diferente, pero tengo muy seguro que definitivamente la única forma en la que toda nuestra vida va a estar en la forma correcta en esta tierra es hablando con Dios. Para mí la oración, la forma más fácil de entenderla fue el día que yo entendí que así como yo tengo una relación con mis personas aquí en la tierra, mis amigos, mi familia, mis seres queridos, igual tengo que tener una relación con Dios. Y la única forma en la que las relaciones se mantienen fuertes es entre más uno habla con una persona. Yo creo que cualquiera lo puede comprobar. Si uno tiene una amistad con la que se habla cada mes, cada 2 meses, cada 5 meses, sí es una amistad bonita, puede ser una amistad fuerte, pero se van a perder muchos detalles de la vida que uno está viviendo. Mientras que, por ejemplo, yo con mi mamá hablo todos los días ella sabe de mí, todos los días yo le puedo pedir cosas, todos los días ella está ahí para mí. Y si nosotros queremos tener una vida cada vez mejor, tenemos que acercarnos a nuestro Padre. La única forma de hacerlo es en la oración. Yo tengo 2 cosas súper, súper importantes y con esto cierro, que son lo más valioso e importante que he rescatado de las palabras que Dios me ha dado respecto a la oración. La primera es lo que les decía, la llave de acción de gracias. Y la segunda, bueno, antes de empezar con la acción de gracias, digamos que la parte principal para mí es, antes de iniciar mi oración, pedirle al Espíritu Santo que me rodee, que sea como yo me lo imagino en mi cabeza, así va a sonar un poco chistoso, pero es como yo
como yo me lo imagino cuando empiezo a orar, yo le digo, Espíritu Santo, acompáñame, sé tú acompañándome en esta oración. Y yo me imagino como que una luz sale de mi pecho y se conecta con el pecho de Dios, y ese es el Espíritu Santo, que nos une y que me permite realmente conectarme, y que sea algo genuino lo que nace de mí para decirle a Dios. Y de la misma forma pedirle a Jesús que me lleve de su mano en esa oración a Dios, porque la Biblia lo dice que solamente por el Hijo podemos ir al Padre. Entonces, yo creo que a veces no es fácil. La disciplina en todas las cosas de nuestra vida es difícil. Para mí fue muy difícil tener la disciplina de decir, voy a orar todo el tiempo, voy a orar incluso varias veces al día. Era muy difícil para mí. Aún a veces incluso hay días en los que uno no tiene el ánimo, uno como que dice, bueno, se le va el día a día uno tiene muchas cosas que hacer. Pero algo muy importante que aprendí es que a pesar de que uno esté bien o uno esté mal, la comunicación con Dios debe ser diaria, debe ser todo el tiempo, porque es la única forma en la que realmente nuestras vidas van a tener un camino correcto. Entonces, ese es mi mensaje, y eso es lo que Dios ha puesto ahí en mi corazón para decirles. Wow, genial, genial. No, me alegra mucho y créeme que este mensaje como que creo que lo necesitamos, ¿sí? Porque yo traté como el tema de perseverar en la oración, pero Eli le dio la importancia a la oración, ¿sí? Y ya en cuanto lo compartió en cuanto a su experiencia, pero compartió también basado en la palabra, cuán importante es el tener una relación cercana con Dios, ¿sí? Al igual que como uno la tendría con la persona más amada, con la persona que uno más quiera, llámese un novio, una novia, un papá, una mamá, ¿sí? Entonces, a ese grado de relación debemos llegar con Dios. Pero, bueno, quiero continuar acá con Lucas capítulo 18. Después de que Jesús comentó esta parábola, después de que Jesús comentó acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús empezó a hablar como unos aspectos importantes que deberíamos tener al momento de orar. Y entonces lo comentó con otra parábola. Dice el versículo 9 acerca de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios mío, ten compasión de mí porque soy pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ahí, o sea, Jesús siguió hablando acerca de la oración, pero empezó a indagar un poco más, empezó a indagar más a lo que había en el corazón de las personas y lo comparó, hizo la comparación o la analogía con una parábola entre un cobrador de impuestos y un fariseo, donde el fariseo era un conocedor de la palabra de Dios, donde el fariseo se presumía de que era una persona correcta, una persona de familia, una persona que cumplía con sus deberes con la sociedad y que cumplía con sus deberes ante Dios. Pero del otro lado estaba este cobrador de impuestos, que era
un cargo que ocupaba y que era visto por la sociedad como un cargo que estaba involucrado con cierta corrupción, ¿no? Porque el cobrador de impuestos sacaba su salario del excedente que cobraba a los impuestos exigidos por el Estado. Entonces, si el Estado, en ese caso era Roma, si el Imperio Romano exigía una cuota de impuestos, el cobrador de impuestos le añadía un excedente, ¿sí? Digamos que un excedente para sobrevivir, pero la fama que tenían los cobradores de impuestos era que se exageraban en exceso. Ellos lo que hacían era elevar su porcentaje mucho más, ¿sí? A tal punto de que se empezaban a ganar el desprecio de sus compatriotas. Y por eso esta comparación fue una comparación como que en ese momento rayaba con la cabeza. Alguien que debería presumirse o asumirse de que él, por ejemplo, el fariseo, era alguien que Dios debería estar agradado con su forma de vida, con su forma de ser. Dice la parábola que Dios no escuchó ni justificó al fariseo, sino por el contrario, el fariseo que era rechazado por la sociedad, que estaba haciendo cosas incorrectas, pero en su condición de pecador reconocía que estaba fallando y se humillaba de Dios y que no era merecedor del mismo Dios. Ese alcanzó el perdón. Y Jesús lo simplificó al final de esa parábola, que los que se exaltan serán humillados, pero los que se humillan serán enaltecidos. Hay otros versículos en la Biblia que podemos encontrar acerca de esto, acerca del carácter, del corazón que nosotros debemos tener hacia Dios, que el corazón que nosotros debemos tener en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a los demás. Que nuestra estima no esté ni muy alta ni muy baja, sino que esté en un punto de cordura, sino que esté en un punto neutral, porque si es muy alto, empezará a rayar con las otras personas, porque las otras personas lo empezarán a ver como alguien orgulloso, como alguien soberbio, ¿eh? Y también empezará a rayar con el mismo Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es verdad, muchas veces el orgullo precede a la caída. El orgullo precede a la caída. ¿Quieres ver una persona en su caída? Esté atenta cuando se le permita el orgullo. Esté atenta cuando esa persona empieza a permitir el orgullo en su corazón, porque el orgullo empieza a afectar su forma de pensar, empieza a afectar su forma de ver a Dios. Ya no recibe la palabra de Dios como la recibía antes, ya no recibe la palabra de Dios con humildad, ¿sí? El fariseo no fue al templo a orar, sino que lo único que fue para que pudieran escucharlo, pudieran escuchar cuán bueno era. Pero en cambio el cobrador de impuestos lo que hizo fue confesar su pecado, confesar que era pecador y suplicó la misericordia de Dios. Es peligroso ser arrogante y creerse justo. Es peligroso empezarnos a creer que ya no necesitamos de Dios. Es peligroso empezar a vivir no acorde a la gracia de Dios, sino empezar a creer que nuestra salvación depende por nuestras obras, por nuestros logros, por nuestro estilo de vida. Dejamos a un lado aún hasta esa verdadera intimidad con Dios y nos vamos a lo superficial. Empezamos a tener actitudes incorrectas y eso es algo muy peligroso. He visto personas que el orgullo, tal vez por alcanzar un trabajo, tal vez porque alcanzaron un estatus, tal vez porque alcanzaron una bendición, eso después se transforma en lo que daña su forma de ser, en lo que cambia su forma de ver a Dios. Y puede que
que Dios, o sea, realmente Dios sí quiera bendecirnos, Dios sí quiere bendecirnos, pero muchas veces Dios sabe eso lo que va a implicar en nuestras vidas. ¿Qué tanto va a cambiar nuestro corazón cierto estatus? ¿Qué cambio va a cambiar? ¿Qué cambio va a generar en nuestro corazón cierta situación de bendición? Y a este fariseo lo había afectado eso, lo había empezado a afectar su posición religiosa, su posición en la sociedad, su posición en cuanto al conocimiento a Dios. Todas esas cosas lo habían llevado a creer de que ya no necesitaba depender de la gracia de Dios, cuando en realidad Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 dice: Dios los salvó por la gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por sus buenas cosas, por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Es necesario que creamos eso, de que nosotros no somos, que nosotros somos salvos por la fe en la gracia de Dios. De que si nosotros nos vamos a acercar a Dios, debemos hacerlo tal cual lo dijo Elio anteriormente. Reconocer cuán grande es Él a través de la alabanza. Reconocer cuán débiles y pecadores somos. Y pedirle perdón a Dios y empezar a pedir lo que nosotros, las necesidades que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahí empezamos a reconocer la grandeza de Dios, nuestra pequeñez y nuestra necesidad y dependencia de Él. ¿Qué tanto es lo que estás orando? ¿Qué tanto es lo que estás buscando de Dios? ¿Qué tanto es lo que estás haciendo de tu devocional un hábito diario? Sigue orando aquello que estás orando. Sigue creyendo en aquello que Dios te ha dicho que creas. Sigue pidiendo por aquel milagro que aún estás orando. No dejes de orar. Y este es un mensaje para que todos escuchemos y decidamos perseverar en eso. Decidamos creer en Dios y decidamos buscarlo a Él con una actitud correcta. Hagamos un lado el orgullo, hagamos un lado la prepotencia, hagamos un lado el filtrar ciertas palabras y ciertas prédicas y decir esto me parece y esto tal vez no, con esto estoy de acuerdo y eso no. Recibamos humildemente el mensaje de parte de Dios. Recibamos humildemente lo que Dios quiera hablar a nuestro interior, a nuestro corazón. Quiero que hagamos una oración en este momento. Vamos a orar ahí donde está.